Hola, ahora que estamos todos recluidos en casa, os propongo una manera diferente de acercarnos a las obras del museo. Naturalmente las obras están en los museos para ser vistas y para ser estudiadas directamente, pero también las obras han de ser pensadas. Siempre ha sido así. Las obras se han reproducido y se han estudiado de manera privada. Así que os propongo una pieza del museo para que pensemos sobre ella y cuando volvamos al museo a ver si la podemos ver de otra manera. He elegido la obra de Antonio Fillol, La Gloria del Pueblo. La Gloria del Pueblo pertenece a una corriente que se extendió en España y en toda Europa en los años 90, 80, 90 del siglo XIX, que se llama pintura social. La pintura social pretendía de alguna manera azuzar la conciencia de la sociedad sobre los grandes problemas y los grandes sentimientos frente a una retórica impuesta desde el poder. Fillol, en La Gloria del Pueblo, nos presenta a un personaje poderoso que ha salido de un pueblo, que ha llegado a la ciudad, que ha tenido poder y que vuelve a ese pueblo. Ese pueblo es, por otra parte, un lugar imaginario de la Comunidad Valenciana, Benimuis, que puede representar a cualquier pueblo. Yo quiero que os fijéis en algunos aspectos, por ejemplo, los aspectos azarosos del cuadro, los carteles que están sobre las paredes, el carácter, digamos, descuidado de las vestimentas, el realismo que hay en los detalles y, sobre todo, el valor que tiene la autenticidad de lo popular, ¿no? Cómo lo popular, los sentimientos, las emociones primarias se ponen de relieve frente a esa apariencia del poderoso, ¿no? Es eso lo relevante de la pieza, ¿no? Y es una manera de acercar la pintura a nuevas capas de población, ¿no? Y acercar el arte a personas que hasta ese momento, digamos, habían estado alejadas de él. Espero que cuando volváis al museo y veáis la obra os sugiera cosas diferentes.